Sí podemos volver a acumular grasa porque eso está determinado genéticamente. Las líneas que tenemos que se forman aquí al momento de quitar las bolsas se acentúan más. Todo el mundo está buscando ese tipo de tratamiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segmento del día de hoy, donde tengo como invitado al doctor Arístides Arellano, que tiene su práctica en la ciudad de Puebla, cirujano plástico con más de 33 años de experiencia, y nuestro tema va a ser la bichectomía. Hola, ¿qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal, Kurt? Muy buenos días. Un saludo a todos. Muchas gracias por darse el tiempo de ayudarnos con este tema y quería empezar, ¿qué es la bichectomía? La bichectomía es retirar las bolsas internas que tenemos en la mejilla, en la parte central. Esto es una cantidad de grasa muy variable de una persona a otra y que se retiran como si fuéramos al dentista. Por dentro de la boca se coloca un poco de anestésico local y una vez que se ha dormido la mejilla, hacemos una pequeña ventana y vamos retirando la bolsita de grasa que tenemos justamente en el área central. Esto se hace mucho con la finalidad de angular un poco el rostro, que la gente no se vea tan cachetona y que obviamente el rostro se vea más ovalado en lugar de redondo. Es una cirugía totalmente ambulatoria, tarda aproximadamente unos 45 minutos y una vez terminado el paciente puede reanudar sus actividades. ¿Se hace en hospital o se puede hacer en la clínica? Se puede hacer inclusive en cualquier consultorio. Hay muchos médicos, por ejemplo, dentistas, médicos generales, en fin, que aprenden a hacer la técnica y la están realizando en consultorio, en hospital, en clínica. Obviamente siempre hay que tener todos los elementos de seguridad para que el paciente esté totalmente protegido, pero no es una técnica que pueda tener un sangrado importante o alguna complicación. Así que mucha gente lo está haciendo hasta en los consultorios, ¿sí? Cuando hacen el procedimiento, ¿quedan suturas por dentro? ¿Tienes que cuidado al masticar, movilizar la boca? No, realmente lo que se les pide es no hacer esfuerzos. Por ejemplo, irse a hacer el gym y hacer pesas o cargar pesado, porque ahí sí puede sangrar algún vasito y entonces vamos a tener un hematoma, un moretón grande que va a tardar aproximadamente unos 30 días en reabsorberse. Aquí lo importante es entender que si yo tengo un cambio inmediato y no me inflamo, pues la recuperación es más sencilla y obviamente el resultado más rápido. Cuidados postoperatorios. Evitar, por ejemplo, comer irritantes, evitar tener lo que es estar expuesto al sol para que no se inflamen y, por supuesto, hacer algún ejercicio. Esto en las primeras 72 horas. Después de 72 horas ya pueden reanudar su gimnasio sin ningún problema. ¿Cómo al cuánto tiempo se pueden ya empezar a notar cambios en la cara después de que te desinflamas y todo eso? Muy bien, esto tiene que ver mucho con las condiciones de la cara. En este momento la bichectomía es justamente la parte central de la mejilla, lo que vamos a retirar, pero hay personas que tienen también grasa acumulada en la parte de la mejilla, del pómulo hacia abajo y también en la papada. Esto no se va a controlar con lo que es la cirugía de bichectomía. Ahí ya la gente está pidiendo lo que se llama contorno mandibular o definición de rostro. Y a estas personas se les hace un tratamiento que se llama endolift, que es un láser en el cual entramos atrás del oído y debajo del mentón. Y entonces en esa parte vamos a disminuir la grasa de toda la parte baja de la mejilla junto con la de la papada. Y ahí el resultado es superior, porque ya tienes entonces una disminución de la parte central, pero también un ángulo mandibular más definido junto con un cuello bien marcado donde no se te ve la papada. Entonces, cada paciente necesita o la bichectomía sola o la bichectomía combinada con el endolift. Para esto necesitamos valorar al paciente, ver fotografías por lo menos y de esa manera determinar cuál de los dos tratamientos son ideales para que esta persona quede, pues ahora sí que dentro de los parámetros que está buscando. Y doctor, ¿y si vuelvo a engordar, qué pasa? Esa es una buena pregunta. Con la bichectomía ya no se vuelve a recuperar la bolsita, ya eso queda permanente. Pero en el rostro sí podemos volver a acumular grasa porque eso está determinado genéticamente. Hace muchos años se tenía la creencia que una vez que quitamos las células grasas de una zona con la liposucción ya no se volvía a recuperar. Sin embargo, con el tiempo se vio que muchas personas sí recuperan parte de esa grasa. Así que hay que tener cuidado con el peso, no hay que estar jugando tanto con subir y bajar, porque corren el riesgo de que puedan tener ese problema.
Después del procedimiento, a las 2 semanas ya estoy desinflado más o menos, a las 72 horas y ya todo normal. Sí, a las 2 semanas prácticamente es cuando se empieza a ver el resultado y terminan de desinflamar máximo a los 30 días. ¿Es notorio el cambio? ¿Es muy notorio? Sí, claro. El rostro cambia un 100% y las personas están muy contentas con el resultado, porque finalmente su rostro deja de ser llenito, tiende a estar dentro de las normas de belleza actual, que es un rostro más afinado, con definición de pómulos, de mentón, la mandíbula, en fin. Hoy en día el marcaje facial es algo importante que se ha puesto de moda y entonces todo el mundo está buscando ese tipo de tratamiento. Y aquí, doctor, las líneas que tenemos que se forman aquí al momento de quitar las bolsas, ¿se acentúan más o esas no se ven afectadas? Se corre el riesgo de que se acentúen más. Si el rostro es delgado y se quita la bolsa de Bichat, se van a acentuar más. Si el rostro es redondo y se quita la bolsa de Bichat, es difícil que se marque. Pero para eso entonces tenemos el Endolift. Con el Endolift podemos nosotros disminuir los surcos nasogenianos para que no se marquen. Pues muchas gracias, doctor. No sé si hay algo que se me haya pasado preguntarle referente a la bichectomía. No, recuerden que es un procedimiento con anestesia local, es totalmente ambulatorio, no es doloroso y es como asistir al dentista. Esa es una cuestión muy simple en la cual se puede realizar en cualquier momento, en el día o en la tarde, y el paciente tiene una recuperación mínima siempre y cuando siga las indicaciones del médico. El medicamento que generalmente se les da después es un desinflamatorio y un antibiótico preventivo. Eso es todo lo que manejamos. Excelente. Pues muchas gracias, doctor, por su tiempo y pues ahí lo tienen, la bichectomía. No, muchísimas gracias a ustedes por su atención. Si el procedimiento de bichectomía es algo que es de tu interés y andas buscando un cirujano plástico certificado y que cumpla con todas las normativas para hacer este procedimiento, visita nuestra página web doctorespecialistas.com, ahí lo encontrarás. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.